Como pueden ver ahí en este texto que acabamos de leer, hermanos, Pablo les está pidiendo a los colosenses que perseveren, que se mantengan velando en oración con acción de gracias. Y en el primer capítulo ahí de Colosenses, uno puede ver claramente cómo Pablo mismo es quien les muestra a los colosenses cómo deben de orar. Él mismo es quien pone la muestra de cómo él y sus colaboradores en el Evangelio oran con acción de gracias por los colosenses de la siguiente manera. Usted puede ver ahí Colosenses 1, 3 y 4. Vea cómo Pablo claramente está diciendo, damos gracias a Dios. ¿Quién? Pablo y sus colaboradores, dando gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre con ustedes. Ahora, fíjense cómo Pablo está orando. Pablo está diciendo que está orando por los colosenses, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús, dice Pablo. Hemos oído también del amor que tienen por todos los santos. Esa es una declaración sorprendente de cómo Pablo escucha el testimonio, de cómo estos han venido a la fe. Y no solamente eso, sino que cómo comenzaron a amar a Jesucristo. Y Pablo está orando por ellos. Ellos oran así porque los colosenses son el fruto del evangelio que está creciendo en todo el mundo y también está creciendo en esa región. De hecho, ahí en el versículo 6 del capítulo 1, vea lo que dice el apóstol Pablo. Pablo se refiere al evangelio que ha llegado a los colosenses, así como en todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo. Y así ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios. En verdad, Pablo está diciendo claramente que el evangelio fue compartido y este evangelio fue compartido por Epafras y da fruto en medio de los colosenses. Se cree que Epafras fue el que plantó esta iglesia, no lo fue el apóstol Pablo. Dice el versículo 7 y 8, así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Es hermoso ver cómo Pablo es reportado, o sea, le llega un reporte por medio de Epafras de cómo los colosenses aceptan el evangelio, aceptan la fe, comienzan a amar a Cristo, y Pablo recibe este informe del amor que tienen los colosenses en el Espíritu. Y Pablo ahora entonces continúa orando por los colosenses. Ahí en el versículo 9 al 12 dice, por esta razón, también nosotros, él y sus colaboradores, desde el día que supieron que estos vinieron a la fe, desde el día que supieron que son el fruto de la predicación del evangelio, dice Pablo, no hemos cesado de orar por ustedes. Es decir, Epafras comparte el evangelio, comparte la palabra, esta da fruto. Así como en el mundo conocido en aquel tiempo, el evangelio se está expandiendo y muchos están viniendo a la fe en Cristo Jesús, así también está sucediendo lo mismo en la ciudad de Colosas. Y es precisamente desde que Pablo supo de la conversión de los colosenses que no cesa de orar por ellos. Dice el versículo 9, la forma que está orando por ellos, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Es natural que ore de esa manera. Acaban de ser convertidos, son nuevos en la fe, y Pablo está pidiendo con todo de nuevo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría, en toda comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11, vea como Pablo dice, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Como podemos ver en estos versículos, hermanos, el enfoque del apóstol Pablo está en el crecimiento de los colosenses, en sabiduría, en fortalecimiento, en comprensión espiritual. El enfoque está que ellos obtengan toda perseverancia, toda paciencia, todo gozo. Pablo está orando para que den fruto y para que anden ahora como es digno del Señor. Vea cómo Pablo primeramente se enfoca todas esas oraciones en el estado espiritual de los colosenses, en sus vidas personales. Pero ahora en el capítulo 4, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Colosas a que perseveren en oración. Los exhorta ahora que perseveren, que velen en oración con actitud de gracias, pero que lo hagan para con los de afuera, para con los inconversos, para aquellos que no son cristianos. Pablo les manda que oren de manera específica y de manera efectiva para que el evangelio de Cristo sea conocido
entre los inconversos. Ahora, este es un pasaje muy importante, porque como cristianos, hermanos, nos ayuda a movilizarnos a cada uno de nosotros en oración. Y ahora, cuando hablamos de orar, todos sabemos que tenemos necesidad de crecer en nuestra vida de oración. Como pastores, sabemos que siempre hay lugar para crecer más en nuestro tiempo de oración. Como cristianos, entendemos esto. La oración es un medio de gracia, es un deleite, y es posible presentarnos delante del trono de gracia porque en otro tiempo estábamos lejos de las promesas. Estábamos lejos del Señor, pero hemos sido acercados por la sangre de Cristo, como Pablo dice en Efesios 2:13. Así que es un deleite, es una posibilidad. Si oramos es porque podemos, y esto es posible por medio de lo que Cristo ha hecho al acercarnos a Él, acercarnos al Padre. Pero también, hermanos, la oración es una obligación. Sabemos que es nuestra obligación orar. Y yo sé que cuando hablamos en términos de obligación, que tenemos que orar, de que debemos orar al Señor, esto puede traer cierta culpa y remordimiento porque sabemos perfectamente que fallamos en muchas ocasiones en perseverar en la oración. Ahora, no quiero que piense que esta clase o este mensaje voy a usar la culpa o la vergüenza para movilizarlos a que tengan una vida de oración, sino que este texto nos apunta a entender que podemos darnos cuenta de que todos nosotros tenemos la capacidad de crecer en nuestra vida de oración. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual tal vez no estamos creciendo en nuestra vida de oración? No porque no tengamos tiempo, ¿verdad? Todos tenemos 24 horas al día, ese no es el problema. Hasta yo podría decir que no es por falta de amor o por falta de devoción al Señor. El autor Donald Whitney, que escribió Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, dice algo muy interesante. Él dice, nuestro problema en la oración es que decimos las mismas cosas siempre sobre las mismas cosas de siempre. Eso es aburrido, dice él. Cuando la oración es aburrida no tenemos ganas de orar. Y cuando no tenemos ganas de orar, es difícil orar por cualquier periodo de tiempo con mucha consistencia. Básicamente está diciendo, en ocasiones solamente oramos porque tenemos que orar y repetimos las mismas cosas simples. R.C. Sproul decía que no crecemos en nuestra vida de oración porque simplemente no sabemos cómo orar. De hecho, esa fue la petición, recuerda, de los discípulos allá en Lucas 11, cuando los discípulos vieron que Juan enseñaba a sus discípulos a orar. Y ahora los discípulos de Jesús vienen delante de él y le dicen, enséñanos a orar. Y hermanos, es uno de esos pasajes. Es un pasaje en el cual Pablo ahora nos enseña la importancia de la oración en nuestra vida, pero también nos enseña específicamente cómo debemos orar. Y al indicarnos cómo debemos orar, Pablo nos va a estar enseñando en este pasaje cómo podemos acercarnos a Dios en oración, específicamente para la expansión del Evangelio. Así que, Isaac, la idea que quiero compartir con ustedes en esta mañana es que como iglesia participamos en la expansión del Evangelio por medio de la oración. Como Iglesia Bíblica de Monterrey, participamos en la expansión del Evangelio por medio de la oración. En primer lugar, practicando una vida de oración con gratitud, y en segundo lugar, apelando por la expansión del Evangelio. Así que, en primer lugar, este pasaje nos enseña a practicar una vida de oración con gratitud. Véalo usted mismo ahí en Colosenses 4, versículo 2, como el apóstol Pablo lo dice: perseveren en oración, velando en ella con acción de gracias. Ahora, Pablo, fíjense cómo ya les modeló la forma en que él, Timoteo, sus colaboradores están orando por la iglesia de Colosas. Y ahora les hace un llamado, les hace una exhortación a los de la iglesia de Colosas. ¿A qué? A que sean fieles en la oración. Ahora, para Pablo, hermanos, la oración es una prioridad en la vida cristiana, pero también lo es para la vida del ministerio. Así que Pablo los exhorta directamente con ese mandato que usted ve ahí: perseveren. Perseveren en la oración, y perseverar simplemente significa persistir. Persistan en la oración. Es decir, Pablo los está empujando claramente a que continúen en oración. Y esa exhortación, hermanos, es la misma exhortación que vemos allá en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, cuando Pablo dice, oren sin cesar. Así que este mandato de perseverar en oración u orar sin cesar tiene una actitud
o tiene la intención de que tengamos una actitud de oración en todo tiempo. Ahora, es muy interesante porque el que les mande que perseveren, ciertamente tiene como objeto que crezcan en su tiempo de oración. Pero principalmente, hermanos, este texto nos ayuda a despertarnos, a ser conscientes de nuestra dependencia por Dios. Y ese es un ejemplo que vemos claramente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él ejemplificó esa dependencia que tenía por Dios por medio de la oración. Por ejemplo, usted recuerda ahí en el Evangelio de Marcos, vemos 3 instancias en las cuales el Señor Jesús está orando. Por ejemplo, Él ora al inicio de su ministerio en Marcos 1:35, y Él ora también después de alimentar a los 5,000 en Marcos 6:41. Él ora en Getsemaní en Marcos 14:35, y en el Evangelio de Marcos vemos cómo se repiten esas 3 instancias también. Sin embargo, en el Evangelio de Lucas describe a Jesús orando más que cualquier otro evangelio. Lucas describe a Jesús como orando en cada momento importante de su vida. Vea esta mención que voy a hacer. Por ejemplo, en Lucas 3:21, Jesús ora en su bautismo. Lucas 5:16, Jesús ora al inicio de su ministerio. En Lucas 6:12, cuando Él escoge a los 12 discípulos. En Lucas 9:18, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué es lo que dice la gente de mí? En Lucas 10:21, después de que Jesús comanda, envía a los 72 y estos regresan, Jesús está orando. En Lucas 11:1, cuando sus discípulos le preguntan cómo orar, ahí la oración modelo. En Lucas 22:32 vemos cómo Jesús ora por Pedro, quien terminaría negándolo. En Lucas 22:40-46, Jesús ora acerca de las tentaciones. En la misma cruz, en Lucas 23:34, Él ora por el perdón de sus detractores. Y en Lucas 23:46, Él ora por última vez entregando su espíritu al Padre. Pero también hay una gran cantidad sustancial de enseñanza de Jesús sobre la oración, donde Él está explícitamente enseñando acerca de ella. En Lucas 6:28, Él ora por aquellos que te maltratan. En Lucas 11:2-4, Él claramente nos da el Padre Nuestro. En Lucas 11:5-8, nos vemos la persistencia o la necesidad de perseverar en oración por medio de la parábola del amigo inoportuno. En Lucas 18:9-14, vemos al fariseo y al publicano, y vemos ahí una forma en la cual cómo podemos presentarnos correctamente en oración. Y en Lucas 18:1-8 vemos a la viuda persistente. ¿Qué es lo que quiero decir, hermanos? Lo interesante de la forma en la cual Lucas presenta al Señor Jesús en su evangelio es que Jesús vivió su vida y vivió su ministerio dependiendo absolutamente de la oración. Por lo tanto, creo que nosotros seríamos ingenuos al pensar que podemos vivir nuestra vida cristiana o nuestro ministerio sin orar. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos ser hombres y mujeres de oración. Podemos imitar el ejemplo de Cristo. El que Pablo nos exhorte en este texto, hermanos, a perseverar en oración, es una oportunidad para crecer en dependencia hacia Dios, tal y como el Señor Jesús nos lo modela. También debemos considerar que si Pablo les ordena a los colosenses a que perseveren en oración, eso nos indica claramente lo que usted y yo sabemos. Es muy fácil desistir, es muy fácil rendirse, es muy fácil no perseverar en nuestra vida de oración. Es decir, es fácil abandonar cualquier intento de adorar. Por lo tanto, este mandato, hermanos, para volcar todo nuestro corazón, es un mandato para volcarnos precisamente en esta dirección, volcarnos hacia Cristo por medio de la oración. Ahora, el que la Escritura nos mande perseverar en oración, claramente nos indica que la oración no es opcional. Es fundamental para la vida personal del cristiano, es fundamental para la vida de la iglesia, es fundamental para cada uno de nosotros como cristianos y es fundamental para cada ministerio que realizamos. Ahora, ¿cómo es que la iglesia de Colosas habría de perseverar en oración? Es decir, ¿de qué forma ellos debían haber perseverado en oración? Pablo le dice claramente la forma en que han de perseverar en oración. Él dice, velando en ella. Es decir, perseveren velando en oración, es decir, perseveren estando despiertos, estén vigilando. Eso es lo que nos indica la palabra velando. Nos indica una acción que comenzó en el pasado, que continúa en el presente y que todavía no termina. Por lo tanto, estar velando en oración
no es un solo evento, no son eventos esporádicos de oración, sino que Pablo nos está movilizando hacia algo constante, algo que no termina, algo que puede ir en ascenso. Ahora, ¿puede ver usted, hermano, la bendición tan grande de ver este mandato y leerlo y decir, perseveren en oración, velando en ella? ¿Puede ver la bendición tan grande de lo que la Escritura pretende producir en nosotros? Este mandato de velar en oración es muy importante porque cuando el cristiano obedece y persevera velando en oración, hace que la oración entonces se convierta en nuestro estilo de vida. Hace que la oración, hermano, se convierta en una de nuestras prioridades en nuestra vida cristiana. Ahora, este mandato de permanecer espiritualmente alerta en la oración es importantísimo. Cuando la oración, hermano, se convierte en una de nuestras prioridades, entonces lo que sucede es que nos volvemos cristianos proactivos en la oración. Es decir, nuestra vida de oración puede ser tal que estaremos alertas en las cosas que suceden a nuestro alrededor. ¿Y qué es lo que hacemos? Oramos por ello. Es decir, estar velando en oración es estar despierto, es estar alerta. Como dije, es ser proactivo en la oración. Es decir, oramos antes de tener el agua hasta el cuello. No esperamos a estar en problemas para estar orando ahora por Dios para que venga y nos rescate de nuestras necesidades. No hay nada malo en eso, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es de que estamos alertas en oración por nuestras necesidades espirituales, por nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestros líderes, por nuestra comunidad, por los peligros que claramente enfrentamos como cristianos. Oramos para no caer en tentación, para no ser devorados por nuestro adversario. El Señor Jesús claramente nos lo enseñó en Marcos 14:38. Velen, dijo el Señor Jesús, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El apóstol Pedro también nos lo dice en 1 Pedro 5:8. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Así que Pablo claramente está diciendo ahí en el versículo 2, perseveren en oración, velando en ella. Pero Pablo dice, pero háganlo. ¿De qué manera, Víctor? Con acción de gracias, ¿sí? Háganlo con gratitud. Ahora, aquí hay dos cosas que el apóstol Pablo nos enseña con respecto a la oración. Primeramente, nos enseña a orar con gratitud. Y eso es importante, hermanos, porque la gratitud implica entender lo que Dios ha hecho en nuestra vida en el pasado y externamos nuestra gratitud hacia Él. Muy fácil de entender, ¿verdad? Cuando alguien efectúa algo bueno en nuestra vida, cuando alguien efectúa un acto de bondad sobre nosotros, lo mínimo que espera es un gracias de nuestra parte, ¿no? Pero lamentablemente no siempre es así. En ocasiones podemos estar agradecidos y no lo expresamos, no lo externamos, por descuido, por vergüenza, por falta de costumbre, por muchas razones. De hecho, usted puede ver un ejemplo de esto allá en Lucas 17. Recuerda aquella instancia donde estos 10 leprosos se presentaron delante de Jesús gritándole claramente, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús los vio y les dijo, vayan y muéstrense los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Pero uno de ellos se volvió glorificando a Dios, solamente uno se volvió glorificando a Dios y se postró delante de Jesús y le dio gracias. Y resulta que era samaritano. Es decir, hermanos, pensando en este evento, todos acababan de ser sanados de su enfermedad. 10 individuos fueron sanados de esta enfermedad incurable en ese tiempo. De seguro estaban impactados, estaban consternados. Y me atrevo a decir que de seguro estaban agradecidos. Pero solamente uno mostró su gratitud. Solamente uno lo hizo, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? Hay muchas razones por las cuales podemos volver la mirada atrás y darnos cuenta de que Dios ha sido fiel en nuestra vida, tal y como Lamentaciones 3:22 al 23 lo dice. Las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El mero hecho de habernos levantado y vernos esta mañana unos a otros es testimonio de cómo sus misericordias son buenas,
son fieles, cómo su bondad se ha manifestado en nuestra vida. Es decir, podemos ver gracia sobre gracia, misericordia tras misericordia y comprobar que en efecto Él es fiel. Y decir en oración, gracias, gracias Padre por lo que puedo palpar y ver. Así que, hermanos, en ese sentido, Pablo nos indica que podemos perseverar y podemos velar en oración externando nuestro agradecimiento por lo que Dios ha hecho en el pasado por nosotros. Pero también esto nos recuerda y nos llama a responder en oración de gracias, en acción de gracias, nos llama a responder en acción de gracias a Dios por lo que Él va a hacer en el futuro. Y eso es algo muy interesante porque usted puede ver en la narrativa del Antiguo Testamento cómo el pueblo de Dios recontaba una y otra vez las maravillas de Dios para Israel y no se cansaban de hacerlo. Y un ejemplo de ellos es el Éxodo. Usted lo puede ver claramente cómo por todo el Antiguo Testamento vemos a David, vemos a los profetas, vemos a los salmistas, vemos a los autores bíblicos recordándonos el evento de liberación que sucedió allá en el Éxodo. Es decir, nunca se cansaban de contar esas historias una y otra vez, porque esas mismas historias, esos mismos recuentos, hermanos, recordaban el carácter perfecto de Dios y las obras poderosas en beneficio de su pueblo. Es decir, el pueblo del Señor acudía a ese registro perfecto de la obra de Dios en favor de su pueblo. Y la razón es porque por medio de esas historias Dios estableció su credibilidad. Es decir, ahí podemos ver claramente que Dios es un Dios fidedigno al ver ese registro perfecto obrando en favor de su pueblo. Y así como ellos lo hicieron, así como estos autores y los personajes bíblicos lo hicieron, nosotros podemos en cualquier momento volver al registro histórico y ver cómo en el tiempo y en el espacio la obra de Dios en favor de su pueblo y ver cómo esta obra fue registrada en el canon de las Escrituras y concluir, Dios fue fiel en el pasado. Y si Él fue fiel en el pasado por medio del testimonio que la Escritura claramente nos dice, entonces Él es fiel en el presente. Así que también será fiel en el futuro. Y cuando es así, hermanos, entonces podemos orar con toda esperanza, con toda gratitud, sin reparo. Cuando es así, hermanos, podemos descansar nuestro destino eterno en el Señor. Cuando es así, hermanos, podemos descansar en las promesas de Dios, porque Él establece su carácter fidedigno en las Escrituras. Cuando es así es que uno descansa en oración agradecido, porque estamos orando a un Dios fiel. Podemos proclamar entonces acciones de gracias a Dios independientemente de las circunstancias, porque no es una cuestión de circunstancias lo que determina la fidelidad de Dios, sino es su carácter. O podemos perseverar en oración con plena gratitud, independientemente cuál sea la voluntad de Dios para nuestras peticiones. Él es suficiente, Juan. Su carácter es suficiente, su persona es suficiente. Si Él dice que no a nuestra petición, gracias, Padre. Y si Él dice que sí a nuestras peticiones, de la misma manera, gracias, Señor. Eso lo podemos ver en Romanos 8:28, cuando Pablo dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas sirven para bien. Un sí de Dios, un no de Dios, cualquiera de los dos sirve para bien. Todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16-18, Pablo dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar. Den gracias en ¿qué? En todo. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Según estos versículos que acabamos de leer, el cristiano puede dar gracias a Dios en lo que sea. Así que vean cómo Pablo, primeramente, hermano David, se asegura que la iglesia de Colosas practique una vida de oración con gratitud. ¿Para qué? Para después pedirle a la iglesia de Colosas que oren por Pablo, que oren por sus colaboradores, que oren por la expansión del evangelio, que oren por el avance del mismo evangelio,
Pablo enseña a la iglesia de Colosas a orar por él y por su ministerio de la palabra, pero la forma en que Pablo lo hace es apelando a la proclamación de la palabra de Dios como una razón para que Dios responda sus peticiones. Así que, en segundo lugar, Pablo nos enseña a orar apelando por la expansión del evangelio. Véalo ahí en el versículo 3 y 4. Pablo dice, oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debo de hacerlo. Yo creo que muy a menudo oramos simplemente porque queremos algo, ¿no? Oramos porque hay alguna necesidad y no pensamos necesariamente por qué el Señor debiera responder a nuestras peticiones en particular. Y hay muchas razones para actuar así. Yo creo que hemos visto tantos abusos en el mundo evangélico de grupos pseudocristianos que declaran, que afirman, que amarran, que dicen, hecho está, o pseudo siervos que dicen que no aceptan un no como respuesta delante de Dios, lo cual es blasfemo. Lo que quiero decir es que creo que a veces ya no nos atrevemos a hablarle a Dios, dándole argumentos bíblicos para que respondan nuestras oraciones. Sin embargo, cuando estudiamos las oraciones en la Biblia, nos daremos cuenta de que muy a menudo los que oraron dieron argumentos en sus oraciones por los cuales Dios podría responder afirmativamente sus peticiones. De hecho, el puritano Thomas Watson dice que a Dios le encanta que le supliquemos y que usemos argumentos en la oración. Así que orar de esta manera, presentando argumentos delante de Dios, está modelado en las Escrituras. Veamos algunas instancias de cómo los autores bíblicos apelaron a argumentos bíblicos para que el Señor respondiera afirmativamente sus oraciones. Por ejemplo, los autores bíblicos apelaron a los atributos de Dios como una razón por la cual Dios puede responder. Veamos ahí en Salmo 25, versículos 6 y 7, este salmo de David pidiendo el perdón. Vea cómo el versículo 6 dice, acuérdate, oh Señor. Vea el corazón de David, rogando, clamando al Señor. Acuérdate, oh Señor, ¿de qué? De tu compasión. Acuérdate de tu misericordia, de tus misericordias, no solamente una, que son eternas. Y luego después David dice, no te acuerdes de los pecados de mi juventud y de mis transgresiones. Puede ver claramente cómo David está apelando al carácter de Dios, está apelando a los atributos de Dios, a su compasión, a su misericordia, que no solamente es real en la vida del Señor, sino que es eterna. Apela a eso, a la misericordia de Dios, a la compasión de Dios. ¿Para qué? Para que lo perdone, diciendo, no te acuerdes de los pecados de mi juventud y de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia. Hazlo por tu bondad, hazlo por tu carácter bondadoso. ¿Se da cuenta cómo este hombre está apelando a los atributos de Dios, al carácter de Dios? También podemos apelar cuando la gloria de Dios es dada como razón por la que Dios puede responder nuestras peticiones. Recuerda que hay instancia en Números 14, cuando el pueblo se rebeló en contra del Señor porque fueron enviados, Moisés envió espías a explorar la tierra de Canaán y estos regresaron desanimando a todo el pueblo de Dios, diciendo que habían visto gigantes. Y ellos decían, nuestras mujeres, nuestros niños van a ser llevados en cautiverio. Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Y en ese momento la ira del Señor se enciende contra ellos. Y básicamente le dice a Moisés, hazte a un lado. Voy a acabarlos y voy a hacer de ti un pueblo nuevo. Y es ahí donde vemos a Moisés apelar por la gloria de Dios en oración para que Dios conteste su petición. Moisés dice, ¿qué van a decir las naciones de ti? Es decir, dirán que los liberaste de Egipto. Dirán que tú estás en medio de tu pueblo. Es decir, dirán que la columna de la nube está con ellos de día y la columna de fuego está con ellos de noche. Los pueblos dirán que tú los ves cara a cara, pero no pudiste llevarlos a la tierra que les prometiste. Moisés está apelando a la gloria de Dios. Es decir, por amor a tu nombre, que no pase eso. Que tu gloria y que tu nombre, Señor, no se vean comprometidos. Básicamente está apelando a eso.
Moisés. Por lo tanto, escucha mi oración. Que tal cosa no suceda. Y vemos ahí en Números 14, versículos 19 y 20, cuando Moisés dice, perdona, te ruego la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia. Es decir, no solamente apela a la gloria de Dios, sino que también apela a sus atributos. Así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí, apela ahora también a la paciencia que ha tenido, al constante cuidado y perdón que ha demostrado para con su pueblo. Versículo 20 vemos entonces la respuesta del Señor cuando dice, los he perdonado según tu palabra. Así que vemos claramente cómo Moisés presenta argumentos y él está presentando la gloria de Dios como una razón por la cual Dios puede responder sus oraciones. Los autores bíblicos también apelaron a su relación con Dios como razón por la cual Dios puede responder sus oraciones. Y vemos ahí en Salmo 111, 119, 94, cuando el autor dice, tuyo soy, Señor, sálvame, pues tus preceptos he buscado. Vea cómo el salmista se apropia de su fe y le está diciendo, soy tuyo, te pertenezco. Por lo tanto, se acerca a Dios con toda confianza, extendiendo su petición. Salmo 119, 125 dice, yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Fíjese qué forma tan hermosa de apelar delante de Dios. Te pertenezco, soy tuyo. Por lo tanto, dame sabiduría para conocerte más. Dame el entendimiento para obedecer. Él está apelando no solamente a la relación que tiene con Dios, sino que está apelando a la obediencia futura que puede realizar al Señor. De la misma manera, hermanos, que los autores del Antiguo Testamento, Pablo en el versículo 3 está apelando, ¿pero por qué? Por la proclamación de la palabra de Dios como una razón para que Dios responda sus peticiones. Dice Pablo, ora en el mismo tiempo también por nosotros. ¿Para qué? Para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Fíjese qué interesante, ¿verdad? Primeramente, Pablo nos enseña a orar por los siervos de Dios, por los que están haciendo la obra misionera. Pablo hace esta petición personal a la iglesia de Colosas. Y así como perseveran en su vida de oración con gratitud, ahora ¿qué les pide? Oren al mismo tiempo también por nosotros. Es decir, Pablo está tomando ventaja en el Señor de la iglesia de los colosenses. Está sacando provecho de sus hermanos en el Señor. Ahora ese pronombre en primera persona, en plural, nosotros, nos indica cómo Pablo tenía esta preferencia de siempre trabajar con colaboradores. Lo hizo con Bernabé, lo hizo con Onésimo, con Aristarco, con Marcos, con Jesús llamado el Justo, con Epafras mismo de Colosas, con Lucas. Y esta no es la única ocasión, hermanos, en que Pablo pide oración por sí mismo o por su equipo de colaboradores. Por ejemplo, en Efesios 6, 19 vemos cómo Pablo dice, oren también por mí. Él está acudiendo a la iglesia de Éfeso pidiendo por él mismo. ¿Para qué? Para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio de Cristo. En 2 de Tesalonicenses 3:1 dice Pablo, finalmente, hermanos, oren por nosotros. Ahora incluye a quién? A su equipo de colaboradores. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada. Así como sucedió también entre ustedes, le dice a los tesalonicenses. Ahora, fíjense bien, hermanos, esta es una invitación. Es una invitación de Pablo hacia la iglesia de Colosas a que sean partícipes del ministerio de la palabra de Dios por donde quiera que él iba. Ahora, como mencionamos anteriormente, si el problema de no perseverar en oración, no perseverar en una vida de oración, se debe a que no sabemos cómo orar, al menos estos versículos que he mencionado nos muestra claramente, nos da una lista detallada de qué elementos usar para orar por aquellos que comparten el Evangelio. Véalo usted mismo en Efesios 6:19. Dice Pablo, oren para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Fíjese qué interesante. Es decir, que Dios me dé las palabras oportunas al momento de testificar del Evangelio. Muy interesante porque Pablo está apelando a la iluminación del Espíritu Santo. Es decir, que cuando habla, sea el Espíritu Santo que dando la palabra oportuna para poder predicarla. Así como Jesús dijo allá en Juan 16:14. Dijo que el Espíritu Santo cuando viniera tomaría de lo que es mío y nos lo haría saber.
Así que Pablo está hablando precisamente por eso, a fin de dar a conocer el misterio del Evangelio. Es decir, Pablo está hablando que Dios me dé la habilidad, que me dé la gracia para compartir la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. ¿A quiénes? A todos los de la fe en Él. Para dar a conocer el Evangelio sin temor, dice el apóstol Pablo. Pablo nos da también otra indicación de cómo orar cuando dice para que la palabra del Señor se extienda rápidamente. Vean, otro elemento más para incluir. Oremos para que la palabra, para que el Evangelio en medio de nosotros en esta ciudad actúe de manera efectiva, se esparza rápidamente y la palabra de Dios sea glorificada. Y Pablo dice, así como sucedió también con ustedes. Esto es una porción espectacular. ¿Qué significa eso? Podemos orar, hermanos, para que la gracia de Dios, el poder de la palabra de Dios, el Espíritu Santo obrando, así como lo hizo entre nosotros, entre ustedes, así como trajo salvación y está trayendo salvación en esta iglesia, haga lo mismo en otros lugares. ¿Se da cuenta de los elementos tan sencillos que el apóstol Pablo nos está presentando para orar? Básicamente Pablo nos está diciendo, oren para que lo que sucedió aquí entre ustedes también suceda en otro lugar. Esta es una invitación, hermanos, a que por medio de la oración de esta iglesia, ustedes sean partícipes de la expansión del Evangelio cuando están orando por su evangelismo personal y por el evangelismo de otros. Dice el versículo 3, oren al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Solamente estos versículos que hemos mencionado, vemos claramente cómo este hombre no tiene vergüenza. Este hombre no tiene reparo. No tiene vergüenza en pedir que oren por él y por sus colaboradores, sino que esto nos indica claramente la gran dependencia que tiene de Dios para recibir oportunidades específicamente en la proclamación del Evangelio. Este hombre depende de la obra de Dios. Él depende de que Dios abra puertas para la palabra al momento de que él profiere el Evangelio. Por lo tanto, hermanos, la oración es tan esencial en la expansión del Evangelio que Pablo se encarga de pedir a las iglesias, y en este caso a la iglesia de Colosas, que sus viajes misioneros sean bañados de oración. Así de importante es la oración. Ahora, cabe hacer una nota al respecto, ¿verdad? Pablo no solo pide que oren por él y por sus colaboradores, sino que Pablo no es de los que pide oración y no ora por sí mismo, ¿verdad? O no falta por ahí alguno, ¿verdad? Que oren por mí, hermanos, porque estoy enfermo, y oren por mi vecina, y oren por mi abuela porque se rompió la rabadilla, y oren por mi vecino, y piden oraciones para todos lados, lo cual es bueno, ¿verdad? Pero la pregunta es, oye, ¿y tú oras al respecto? A veces pareciera que no, ¿verdad? Pero Pablo, por ejemplo, en Romanos 15:30, dice lo siguiente, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, está apelando que el amor de Cristo que ellos tienen y el amor por el Espíritu Santo, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. Vea cómo Pablo se une en oración. No solamente está pidiendo, oren por mí, sino que únanse a mi oración. Él es un hombre de oración. Él ora por sí mismo también. Así que podemos orar por los que están proclamando el Evangelio. Así como también, hermanos, podemos orar para que Dios les abra puertas para compartir el Evangelio. El texto lo dice claramente. Oren para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Ahora, claramente en este texto, ¿quién es el que abre las puertas para la palabra? No hay nada complicado ahí. Es Dios quien abre las puertas, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, esa frase, Dios nos abra, significa claramente que es Dios quien está en control de la misión. Es Dios quien es el dueño de la obra, ¿sí? Esta misión en la cual nosotros estamos, el cumplir la gran comisión, el Señor es el dueño de todo esto. Él es el que nos encomienda. Él es el que dirige. Y es de suma importancia entenderlo de esa manera, porque en nuestro evangelismo cotidiano, ahí donde está usted, en su área de influencia, en su contexto, eso nos indica que los resultados evangelísticos dependen absolutamente de Dios. Dependen de que Dios abra una puerta para la palabra. El texto dice que Dios nos abra una puerta para la palabra, y vea cómo Pablo usa esta imagen de esta puerta, y en el primer siglo como el día de hoy, pues una puerta es un medio de acceso.
Es un acercamiento, es una oportunidad para entrar. Ahora, qué interesante, vea usted cómo Pablo no está pidiendo poder para sí mismo. Él no está pidiendo ese poder sobrenatural, sino que él reconoce el poder intrínseco en la palabra misma de Dios. Tal y como Isaías 55:11 lo dice. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Pablo entiende perfectamente el poder de Dios operando en el Evangelio, en la palabra misma. Ahora, eso es muy importante, hermanos, entender el poder intrínseco de la palabra de Dios del Evangelio. Porque cuando entendemos esto, entonces nos damos cuenta de que las circunstancias no determinan el éxito en nuestro evangelismo. ¿Qué quiero decir con eso? Pablo pone énfasis en el poder de la palabra porque de esa manera, hermanos, nos enseña que no importa dónde nos encontremos, no importa cuál sea nuestro contexto, no importa cuáles sean nuestras circunstancias, no importa la gente que tengamos delante de nosotros. Las circunstancias entonces no determinan el éxito de nuestro evangelismo. Y eso es muy interesante porque Pablo mismo está escribiendo desde la cárcel. ¿Sí? Él mismo lo dice, ahí en el versículo 3, como la razón de su encarcelamiento es por predicar el evangelio. Vea lo que dice el versículo 3, por el cual también he sido encarcelado. Él fue encarcelado por predicar el evangelio. Ahora, en su oración, claramente, él no está pidiendo por la liberación de sus cadenas. Él no está pidiendo por mejores condiciones o por un trato más humanitario ahí en la prisión. Ni siquiera apela a su inocencia, sino más bien, él está pidiendo que ahí mismo, bajo sus circunstancias, ahí amarrado al cepo, en su celda, él está pidiendo oportunidades evangelísticas. Que Dios abra una puerta para predicar la palabra. ¿Se da cuenta de la motivación de este hombre? ¿Se da cuenta de la prioridad, de la confianza que tiene en la palabra misma? Ahora, para Pablo, el evangelio sigue siendo poder de Dios para la salvación, así como para nosotros, tal y como dice Romanos 1:16. Pero este evangelio, hermanos, tiene que ser predicado. Ahora, Pablo mismo nos da un reporte del éxito evangelístico que tuvo cuando Dios, en efecto, abrió puertas para la palabra. Y ese reporte lo vemos claramente en Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 13. Vea lo que dice Pablo en Filipenses 1, versículo 12 al 13. Quiero que sepan, hermanos, interesante, ¿verdad? Es algo que tienen que saber, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio. ¿Dónde está Pablo? Pablo está en la cárcel. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Vean cómo este hombre, amarrado al cepo, a la guardia pretoriana, esta guardia que era la guardia de élite, los soldados de élite, los que eran expertos torturadores y se jactaban de maquinar formas crueles de matar. ¿Y Pablo qué está diciendo? Pablo está diciendo que sus prisiones, ahí amarrado, esas circunstancias han redundado para el avance del evangelio. Es decir, la palabra no está presa y está teniendo éxito predicando el evangelio. ¿Qué es éxito predicando el evangelio? Simplemente ver personas viniendo en arrepentimiento y fe ante la predicación de la palabra de Dios. Este hombre ahí en esa celda con esos soldados entrenados para matar, está teniendo un gran progreso en el evangelio. Por lo tanto, hermanos, el éxito en nuestra misión evangelística depende de que Dios abra puertas para la palabra. No importa las circunstancias donde te encuentres, no importa el contexto donde estés, no importa la gente que tengas frente de ti. El éxito de nuestra misión depende de que Dios abra puertas para la palabra. Ese texto, hermanos, claramente nos indica cómo podemos orar por nosotros,
como miembros de la iglesia. Y cómo podemos orar también por aquellos que están yendo a la obra misionera a plantar iglesias. Nos enseña a orar para que Dios abra puertas a Iglesia Bíblica de Monterrey para la palabra. ¿Puede ver usted la bendición tan grande, la posibilidad tan grande que tenemos en este momento de pedirle, Padre, saliendo de aquí, abre una puerta para la palabra? Ahí en mi contexto, en mi área de influencia. Es algo, esa posibilidad es increíble. En tercer lugar, Pablo nos enseña, debemos orar para dar a conocer el misterio de Cristo. Dice, oren al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. En el capítulo 1 vemos claramente qué significa o qué Pablo quiere decir con respecto al misterio de Cristo. Ahí en Colosenses 1:27 Pablo dice, a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. El misterio de Cristo son las riquezas de salvación que hay para los gentiles. Este misterio que Cristo, el misterio de Cristo es que Cristo sea conocido entre las naciones. El misterio es revelar, dar a conocer el evangelio de Jesucristo. Y Pablo confía plenamente en el poder del evangelio predicado. Y es por eso que él está pidiendo una ocasión. Él está pidiendo en oración oportunidades para darlo a conocer. Y si usted nota allá en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 2, Pablo dice, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Vea en este versículo cómo es muy interesante porque Pablo le testifica a los corintios que tienen una serie de problemas increíbles, ¿verdad? Estaban llenos de pecado, de inmoralidad, pero Pablo no confió en la sabiduría humana. Pablo confió plenamente en el poder de la palabra de Dios. Pablo confió en el evangelio. Específicamente, Pablo confió en el mensaje de la obra de Cristo en la cruz. Pablo dice ahí en 1 Corintios 2:2, nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Pablo no quería que su mensaje a los corintios fuera tal que quedaran impresionados por su oratoria, por su retórica, por la sabiduría o por la forma de declamar de Pablo. Pablo confió y predicó la obra de Jesús en la cruz, así que Pablo está pidiendo ahora en Colosenses que Dios abra una puerta para la palabra, para dar a conocer el evangelio, es decir, para dar a conocer la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y eso es importante, hermanos, porque nosotros podemos orar para dar a conocer que en la cruz del Calvario, Él fue despreciado por nosotros. Así como dice Isaías 53, versículo 3, Él fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en la aflicción, fue despreciado y no lo estimamos. Oremos para dar a conocer, hermanos, que en la cruz Cristo fue nuestro perfecto sustituto. Así como dice Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Oremos entonces para dar a conocer que en la cruz, Cristo, el Señor, cargó en Él. Dios cargó en Él nuestro pecado. Primera de Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Oremos para dar a conocer que en la cruz, hermanos, tenemos el perdón de pecados. Efesios 1:7 dice que en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Oremos para dar a conocer que en la cruz tenemos acceso a Dios. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo muriendo por los injustos. ¿Para qué? Esto es hermoso, para llevarnos a Dios. Qué declaración tan hermosa, para llevarnos con el Padre, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Pablo nos está enseñando, hermanos, a orar para que Dios abra una puerta para la palabra y dar a conocer esta y muchas más verdades que conocemos acerca del evangelio.
¿Por qué es así? Porque el poder del Evangelio, hermanos, está basado en la obra de Jesús en la cruz. Por lo tanto, oremos para que Dios abra una puerta para dar a conocer la vida, la muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. La oración del apóstol Pablo es: oren para que podamos revelarle al mundo entero a Cristo y poder revelarle la salvación que se encuentra en Él. No solo Pablo ora por oportunidades de predicar el Evangelio, sino que Pablo nos enseña que debemos orar que el mensaje del Evangelio sea compartido con claridad. Dice el versículo 4, oren para manifestarlo como debo de hacerlo. Pablo quiere ser claro. Está pidiendo por capacidad para presentar el mensaje claro y entendible. Hasta aquí, hermanos, creo que es obvio que este hombre reconoce su propia debilidad y reconoce su dependencia de Dios al momento de realizar la tarea del Evangelio. Fíjese cómo le es necesario la intervención divina de Dios en su predicación del Evangelio. Es necesario que Dios intervenga, de lo contrario él no va a poder predicar el Evangelio y no lo va a hacer de manera correcta o precisa. Pablo quiere evitar caer en el error de que su mensaje sea vago, confuso. Él quiere hablar como debe hacerlo, claramente, valientemente, sin miedo ni restricciones, predicando todo el consejo de Dios. Pero también nos indica que está pidiendo oración para poder responder con exactitud cuando él sea interrogado, cuando las personas demanden razón de su fe. Un comentarista nos indica la forma que podemos nosotros orar por nuestros pastores, por los plantadores, por los misioneros que van a predicar el Evangelio a otros lugares. Él dice: lo mínimo que puedes hacer es orar. Ore por los plantadores, ore por los misioneros, mientras preparan la palabra, mientras estudian, mientras meditan en ella. Oren para que el Espíritu Santo les dé una visión más profunda de las verdades de la palabra. Oren para que nuestros misioneros, oren para que nuestros pastores practiquen la palabra que predican, para que ésta sea real en su propia vida. Y mientras predican el mensaje, oren para que el Espíritu les dé libertad de expresión, para que la palabra llegue a los corazones y a las mentes de una manera poderosa, de tal manera que todo esto traiga frutos de salvación para la gloria del Señor. Ora al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Hermanos, este texto nos ayuda a orar de manera más efectiva, aunque no le hace manita de puerco a Dios, no nos manipula, pero nos da argumentos bíblicos para presentarlos delante de Dios. Y cuando hacemos eso, estamos procurando orar conforme a su voluntad. Oramos que el Padre abra puertas para la palabra, para que nuestros hermanos misioneros, plantadores, den a conocer el misterio de Cristo, que lo hagan de manera clara, precisa. Este texto entonces, hermanos, nos ayuda a orar con más fe, con más entusiasmo. Nos ayuda a orar con una mejor comprensión del carácter de Dios. Nos ayuda a orar de formas menos materialistas y egoístamente. Sin embargo, hay algo que nos debe quedar muy claro. Y es que si vamos a pedir que Dios abra puertas para la palabra, para que ésta actúe trayendo salvación, ya sea que seamos pastores, plantadores de iglesias, ya sea que seamos miembros de esta iglesia, entonces significa que debemos estar listos para predicar el Evangelio. Debemos estar listos para abrir nuestra boca y hablar, proclamar las verdades que conocemos de este Evangelio que ya ha traído salvación a nosotros. Este texto, hermanos, es una invitación directa de parte de Dios para nosotros como iglesia, para la Iglesia Bíblica de Monterrey, a involucrarnos en la expansión del Evangelio en esta ciudad, orando por esta ciudad, por medio de la intercesión, por medio de la oración. Es una invitación clara. Está rogando que la palabra surca su efecto por medio de la predicación de ¿quién? De ustedes. ¿A quién va a mandar Dios? ¿Quién irá? No van a ser los testigos de Jehová, no van a ser los mormones. Son los receptores del Evangelio. Son sus hijos. Es esta iglesia. Pero también es una invitación
para involucrarnos, hermanos, de manera indirecta con nuestros hermanos misioneros y plantadores de iglesias que están en el resto del mundo, para que el Señor haga lo mismo, para que el Señor abra una puerta para la palabra, para que el Señor haga lo que está haciendo en ustedes. De esa manera, oren para que en Sinaloa Dios haga lo que está haciendo en sus corazones. Oren para que en otros estados Dios haga precisamente eso, que traiga la salvación que está trayendo aquí en medio de ustedes, que traiga la edificación que la palabra puede producir, y que todo esto sea para el avance del Evangelio, que redunde en la expansión del Evangelio y que redunde en la gloria de Cristo, porque Él es proclamado y adorado como fruto de esa predicación. Participamos en la expansión del Evangelio por medio de la oración. La oración, hermanos, es esencial en la expansión del Evangelio. Hagamos uso de este medio de gracia para la gloria de Dios, para salvación de muchos y para deleite de ustedes. A manera personal, quiero recordar Filemón, versículo 20, cuando Pablo le dice a Filemón: sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. En Reina Valera, en otras versiones dice: permíteme sacar ventaja, permíteme sacar provecho de ti en el Señor. Y Pablo le está diciendo eso a Filemón porque le está pidiendo perdón a Onésimo. Pero me encanta esa frase: permíteme sacar ventaja, permíteme sacar beneficio de ti en el Señor. Y es lo que quiero hacer con ustedes esta mañana. Permítame sacar beneficio de la iglesia de Cristo, de la iglesia bíblica de Monterrey esta mañana. Y oren para que la palabra, oren para que Dios abra una puerta para la palabra en Sinaloa. Oren por nuestro ministerio, oren por los plantadores que están en México predicando fielmente el Evangelio. Involúcrense de esa manera. Permítanme sacar con toda confianza ventaja de ustedes en el Señor y pedirles que nos recuerden en oración por la iglesia allá en Culiacán, Sinaloa. Padre, gracias porque en otro tiempo nosotros no éramos pueblo, pero ahora, Padre, somos tu pueblo. No habíamos recibido misericordia, pero ahora hemos recibido misericordia. Antes estábamos separados de Cristo, antes éramos extraños a tus pactos de la promesa, no teníamos esperanza, Padre, vivíamos sin Dios en el mundo, pero ahora, Padre, hemos sido acercados por medio de la sangre de Cristo. Ahora somos linaje escogido. Ahora somos, Padre Santo, real sacerdocio. Somos una nación santa y hemos sido adquiridos, Padre, para anunciar las virtudes tuyas que nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Por lo tanto, Señor, si has hecho esto, oramos, Padre, para que nos sea dada palabra al abrir nuestra boca. Abre una puerta, Padre, para esta iglesia y que ellos proclamen el Evangelio el día de hoy, el día de mañana y siempre. Abre una puerta, Padre, para dar a conocer el misterio del Evangelio, para dar a conocer, Padre, que hay salvación a todos el que se arrepiente y pone su fe en Cristo. Abre una puerta, Padre Santo, para dar a conocer el Evangelio sin temor, con valentía, con confianza, con plena certidumbre de que el poder de tu palabra es suficiente para transformar a cualquier persona. Padre, oramos para que abras una puerta para la palabra y esta misma se extienda rápidamente en Monterrey, causando, Padre, así un avivamiento, Señor. Oramos por ello, Padre Santo, para que tu palabra sea glorificada. Y oramos, Padre, así como tú estás trayendo salvación en medio de mis hermanos, en medio de esta iglesia, que así también suceda, Padre, en el resto de la ciudad. Oramos para que te glorifiques, Padre, por medio de la predicación de tu palabra y que nosotros podamos honrarte en obediencia cuando predicamos el Evangelio, confiando plenamente en que tu palabra es suficiente para salvar al pecador, traerte gloria y edificar a tu iglesia. En el nombre de Cristo. Amén.